Listo. A ver, habíamos avanzado hasta la semana anterior, hasta la clase anterior, hasta el tema del análisis del magisterio, de la fe de cada uno de nosotros, de la fe incluso de la iglesia. Ahora yo les había ofrecido, les había prometido que necesariamente íbamos a hablar sobre aquel documento que se supone que todos lo tenemos en alguna parte de nuestra casita, que es la Biblia, ¿ya? Pero que no siempre ha sido como hoy lo conocemos, como hoy lo tenemos, no siempre ha sido entendido como hoy lo entendemos, no siempre ha sido distribuido como hoy lo podemos tener, distribuido, sino que todo esto tuvo un origen. Y como siempre digo, dado que esto no es una catequesis de adolescentes, es una catequesis de adultos, me permito profundizar un poquito más, me permito ir un poquito más allá y me permito, como dice vulgarmente, sacarle un poquito de humo al cerebro. A ver, lo primero, ¿qué es aquello que se conoce como la Biblia eh, o las Sagradas Escrituras? En definitiva, ¿qué es todo esto? Pues bien, entenderemos que la Biblia o Sagradas Escrituras no es otra cosa que la palabra de Dios. De hecho, cuando ustedes van a misa, no sé si han notado que cuando se lee una lectura, ¿qué dice el lector? Palabra de Dios, ¿ya? Y todos respondemos, te alabamos, Señor. Cuando el sacerdote proclama el Evangelio, se dice palabra del Señor. Y todos respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, en definitiva, este, eh, en definitiva, eh, hay un término, un concepto que se conecta en todas las expresiones que tenemos y es palabra de Dios, palabra del Señor. Con lo cual, este librito que está aquí, en definitiva, es la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios podemos entender de varias maneras. Cuando nosotros estudiamos hace una semana la divinidad de Jesús, habíamos ido a la Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, habíamos dicho que en el principio existía el verbo, luego el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante, algunos versículos más adelante decía, y luego el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso lo habíamos visto en el Evangelio de Juan. Es decir, en pocas palabras, que el apóstol San Juan lo que decía es, el Hijo, a quien todos conocemos en la persona de Jesús, es el verbo. ¿Y qué es verbo? Palabra. Y este verbo existía desde siempre. Estaba con Dios y era Dios. Y luego ese verbo, ese Dios, se hace carne y habita entre nosotros, que es Cristo, el que todos conocemos, hace 2000 años por historia sabemos que vino al mundo, se encarnó en el vientre de María, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces entendemos que la palabra de Dios, en definitiva, es Cristo, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Con lo cual, este librito que está aquí, este conjunto de libros que está aquí, debe referirse en última instancia a Cristo, que es la palabra de Dios. Alguien dirá, oye, pero el Antiguo Testamento no habla necesaria o al menos directamente de Cristo, porque entendemos que el Antiguo Testamento son escritos desarrollados antes de la venida de Cristo, pero ciertamente todo es apuntando a Cristo. De hecho, si nosotros revisamos las profecías del profeta Isaías, etcétera, etcétera, todo apunta a anunciar la venida de Cristo. Entonces, primera cosa, entendemos que la palabra de Dios es el verbo y el verbo es Cristo y Cristo es Dios. Con lo cual, la palabra de Dios no es sino otra cosa que la descripción de ese verbo, ¿ya?
presentación en medio de nosotros de ese verbo. Ahora, ¿la Biblia es Dios? No, ciertamente la Biblia no es Dios, es la palabra de Dios, es algo que emerge de Dios, es algo que nace de Dios, eh, es algo que emerge de sí mismo y que está puesto para nosotros. Ahora, aquí hay un conflicto y a mí me encanta el conflicto, me gusta el relajo, me gusta normalmente que nos cuestionemos las cosas. ¿Qué significa Biblia? Biblia es conjunto de libros, por eso viene la palabra biblioteca. Biblioteca es un lugar donde están los libros, Biblia es el conjunto de libros. Con lo cual, aquí hay libros que están unificados o que están unificados o juntados o reunidos en un solo cuerpo. Pero este es un conjunto de libros. Es así que si nosotros vamos a cualquier índice, a cualquier índice de cualquier Biblia, vamos a encontrar evidentemente los primeros libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, Números, Deuteronomio, etcétera, en general el Pentateuco, que es los primeros libros de la Biblia, y vamos a tener un índice, ¿ok? Vamos a tener entonces un índice de la Biblia. Es así que tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Entonces son varios libros. Y en el Nuevo Testamento tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Carta a los Romanos, Carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, espérate un ratito. Mickey dice que la Biblia es un conjunto de libros. Y en este índice de la Biblia tenemos una cantidad que ya vamos a definir cuántos son, una cantidad específica de libros. La primera pregunta, ¿quién escribió todos esos libros? ¿Quién fue el autor de todos esos libros? ¿Quién es el autor material, el autor intelectual? ¿Quién es el autor, en última instancia, este, personal de cada uno de estos libros? Entonces, ahí viene la pregunta. Si esto es palabra de Dios, si esto es palabra de Dios, eh, ¿quién es el autor? Dios. Ahora, ¿es que acaso Dios bajó del cielo, luego se sentó en un lugar, cogió una pluma, un papel y comenzó a escribir? Eso no pasó, ¿verdad? Eso no ocurrió de esta manera. Sería absurdo que nosotros pensemos eso. Ciertamente, entonces, los autores de estos libros son hombres, ¿ya? Los autores de estos libros son hombres. Ahora, un hombre cualquiera, un hombre común y corriente, un hombre X, no. Evidentemente, ahí nosotros utilizamos un término que se llama el agiógrafo, ¿ya? Eh, o agiógrafo, perdón, agiógrafo. ¿Quién es el agiógrafo? Básicamente es la persona que normalmente se encarga de escribir algo que no emerge de sí mismo, sino que hace referencia a alguien más. Por ejemplo, si yo voy a escribir sobre la vida de un santo, yo no soy un biógrafo, sino que soy más bien un agiógrafo. Estoy escribiendo sobre un santo, ¿ya? En última instancia, el agiógrafo es la persona que escribe un documento, pero cuyo contenido de ese documento no emerge de sí mismo, sino que lo escribe por otra persona. ¿Se entiende? Lo escribe por otra persona. Ah, mira tú, entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, podríamos concluir que ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Pues Juan. Si vamos al Evangelio de Lucas, podríamos concluir que el Evangelio lo escribió Lucas. Ah, si vamos al Evangelio de Mateo y Marcos,
concluiremos que los evangelios lo escribió Mateo y Marcos, y así sucesivamente. Luego, Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Luego, hay algunos libros que son un poquito más difíciles, pero que a lo largo de la historia, la tradición y la iglesia se encargaron de dilucidar quién los escribió. Por ejemplo, el Apocalipsis. El Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. Luego tenemos las cartas que los apóstoles enviaban a los distintos pueblos, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, a los filipenses, a los gálatas, la carta a los efesios, las cartas de Pedro. Tenemos otras cartas apostólicas como primera, segunda, tercera carta de Juan y así por el estilo. Entonces miren lo que nos hemos dado cuenta. Los libros de la Biblia han sido escritos por angiógrafos. ¿Ya? Y estos agiógrafos, básicamente, ¿qué son? Son personas que escriben por alguien más. La pregunta del millón es ¿por quién escriben estas personas? ¿O por qué lo escriben? ¿Quién les motiva a escribir y por qué lo hacen? Es ahí donde entra otro concepto que es la inspiración divina. ¿Por qué llamamos esto palabra de Dios? Claro, aquí tenemos que hay los agiógrafos, que son los que se encargaron de escribir los libros de la Biblia. Y acá a la derecha tenemos la conclusión de que este libro que está aquí es palabra de Dios. ¿Cómo damos el salto de los agiógrafos hacia la palabra de Dios? Es que hay algo en el medio, que es la inspiración. Todas estas personas que escribieron los distintos libros de la Biblia, lo escribieron no porque un día el apóstol Juan o el apóstol San Pablo o los demás apóstoles dijeron, oye, mira, hoy hace un bonito día, ¿qué tal si comienzo a escribir las cosas que estamos viviendo? No, eso no fue así, no pasó así. De hecho, y aquí viene un tema polémico con nuestros hermanitos separados, los hermanos evangélicos, porque los hermanos evangélicos dicen, sola escritura. Ellos creen en la Biblia y nada más que la Biblia. Para ellos, la Biblia es todo y lo único que necesitan para poder llegar a Dios. Nosotros los católicos no pensamos así. Para nosotros, como ya les he explicado en clases anteriores, tenemos la Biblia, tenemos el magisterio de la Iglesia Católica y tenemos a la tradición, ¿ya? Que estos tres elementos, en última instancia, según vimos la clase anterior, están en la custodia de la Iglesia. Ahora bien, yo les voy a hacer una pregunta trampa, una pregunta difícil. ¿Qué fue primero? ¿La palabra de Dios en cuanto a la Biblia o la iglesia? ¿Qué es primero? ¿O qué fue primero? Jacqueline, ¿qué opina usted? ¿Qué fue primero, la Biblia o la iglesia? La Biblia. La Biblia, muy bien. Hugo, ¿qué opina usted? ¿Qué fue primero, la Biblia o la iglesia? Tiene que desmutear la iglesia. Ok, vamos a ver, aquí tenemos dos opiniones. Dice Hugo que primero la iglesia, dice Jacqueline que primero la Biblia. Ciertamente los cristianos nos vamos a ver siempre tentados a decir la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es sagrada, la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está la manifestación de la voluntad de Dios a los hombres. ¿Qué nos narran los evangelios? Los evangelios nos narran la actividad que desarrolló Cristo Jesús en la tierra con sus apóstoles. ¿Sí? Cuando leemos la Biblia, nosotros, ¿qué es lo que leemos? Que Jesús fue a no sé dónde, que andaba con sus apóstoles, se le acercó tal persona y le dijo no sé qué, luego Jesús hizo un milagro, etcétera, etcétera. Eso es lo que narran los evangelios. En última instancia, los evangelios narran lo que fue la vida pública de Jesús. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Los evangelios narran lo que fue la vida pública de Jesús. ¿Y Jesús para qué escogió 12 apóstoles? Escogió 12 apóstoles, pues para armar algo. No sabemos todavía qué, pero algo iba a armar Jesús ahí. ¿Ya? Y estamos claros que
Jesús, al armar esto algo que estaba armando con sus discípulos, eh, les iba a dar una misión, les iba a poner un trabajo, les iba, de alguna manera u otra, les iba a poner una tarea a los apóstoles, ¿ya? Eh, Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a revisar lo que fue el tema de la vida de Jesús, la vida pública reflejada en los evangelios, vemos que cuando escoge a los apóstoles, por ejemplo, como lo dice el Evangelio de Mateo, dice, paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado luego Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores, y les dijo, veníos detrás de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron. Y así más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, al que estaba en la barca con su padre Zebedeo, reparando las redes, los llamó también a ellos. Y luego, así el Evangelio de Mateo va anunciando que Jesús va escogiendo discípulos, va escogiendo a todos los discípulos y luego los va formando. Ok, esto tiene una connotación bien interesante y es que eh, Jesús escoge 12 apóstoles. Luego entendemos que escoge apóstoles porque en ellos iba a fundar la iglesia. ¿Qué le dijo? ¿Qué le respondieron los apóstoles? ¿O quién salió a la respuesta cuando Jesús le decía, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Unos dicen que eres el Mesías, otros dicen que eres Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién salió a responder? Pedro, que era como que entre todos los apóstoles, los discípulos era como el líder, por decirlo de alguna manera. Sale a responder Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Lo reconoce como Dios. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres porque esto no te lo ha revelado el hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y es ahí cuando Jesús hace algo que ya lo habíamos visto me parece que entre la segunda y la tercera clase, cuando hablamos de por qué Dios le cambia los nombres normalmente a una persona. Habíamos dicho que Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham y a Sarai por Sara. ¿Se acuerdan de eso? Y que Dios hace los cambios de los nombres a las personas para significar en última instancia cuál va a ser la misión que esta persona va a tener. Y le dice a este señor que se llamaba Simón, le dice, desde ahora yo te digo, te vas a llamar Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Ya lo vamos a ver luego cuando hablemos de la iglesia. Pero en definitiva, lo primero que hace Jesús es fundar su iglesia. ¿Ya? Con lo cual, cronológicamente en el tiempo, lo primero que aparece, Jacqueline, es la iglesia. Lo primero que aparece es la iglesia. Ahora, Jesús Perdón, empieza, interrumpa, claro, pero dígame. mm, no primero fue el Antiguo Testamento, en eso estoy confundida, por eso dije que primero fue la Biblia antes que la iglesia. Ya vamos a llegar ahí. Ya se va a dar cuenta a dónde vamos a llegar ahí. Este, Primero Jesús funda su iglesia. Funda su iglesia. Y a partir de esta iglesia, ¿cuál es el mandato que les da Dios a los apóstoles? Vayan por todo el mundo, hagan discípulos míos y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunta, ¿les dijo Jesús, vayan y escriban todo lo que estamos haciendo? ¿Les dijo acaso Jesús, vayan y pónganse a escribir ahorita, muchachos, todo lo que pasó hoy día, regístrenlo, vayan poniéndolo, tomando apuntes, vayan guardando en un archivo, vayan abriendo un documento de Word, escribiendo y redactando todo lo que estamos pasando? No, ciertamente Jesús no hizo eso. Los mandó a predicar, los mandó a ser discípulos. Y cuando Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos y envió luego el Espíritu Santo para que los apóstoles empiecen esta misión, la pregunta del millón es,
¿Empezaron a escribir los discípulos de Jesús la Biblia? No. De hecho, los primeros años fue sencillamente predicación y tradición oral. Tanto es así que si nosotros revisamos las cartas del apóstol San Pablo, por ejemplo, a los Corintios, ¿ya? Fíjense cómo Pablo se dirigía a los Corintios. ¿Quién era Pablo? Era un apóstol y no fue uno de los primeros 12 apóstoles, fue un discípulo posterior. Pero acuérdense que Pablo era perseguidor de los cristianos. El apóstol Pablo no conoció a Jesús en persona. Se le presentó Jesús después de haber sido a los cielos y Pablo se convierte en uno de los más grandes apóstoles. Y mire cómo escribe Pablo a la gente de Corintios. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano de Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué es Corinto? Una región, ¿ya? A vosotros que consagrados por Cristo Jesús habéis sido llamados a ser el pueblo de Dios en unión con todos los que invocan en cualquier lugar el nombre de Jesús, que es el Señor y suyo y nuestro. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Doy gracias a Dios continuamente por vosotros, pues os ha concedido su gracia mediante Cristo Jesús, en quien habéis sido enriquecidos de sobremanera con toda palabra y con todo conocimiento. Pregunta, ¿qué es esta carta que ellos le mandaban? Era una carta, una hoja de papel escrita a mano y se la enviaba a los corintios. ¿Y qué hacían los corintios? Leían esta carta, la leían entre todos como una carta enviada por uno de los apóstoles de Jesús. Pero en ese momento había Biblia. No había Biblia. Ahora, lo que dice Jacqueline es interesantísimo. En ese momento existían los escritos de el profeta Isaías, existían los escritos del Antiguo Testamento. Sí, pero hay una cosa particular y es otro concepto que ustedes tienen que entender y lo que se llama canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? El canon bíblico es la lista oficial, definitiva, formal de libros inspirados por Dios. Ustedes me dirán, ¿por qué la lista de libros inspirados por Dios? ¿Que acaso hay libros que fueron escritos que no fueron inspirados por Dios? Ciertamente. En el tiempo de Jesús, cuando ya Jesús se fue, tiempo después de la predicación, del anuncio del Evangelio, sí, ahí fue cuando algunos apóstoles se pusieron a escribir. Tenemos en ese sentido que el apóstol Juan se puso a escribir. Tenemos también a, al apóstol San Mateo que se puso a escribir. Marcos, que era un discípulo de Pedro, dicen que era como el secretario de Pedro, se puso a escribir también. Lucas, que no era apóstol, pero era discípulo de los apóstoles, se puso a escribir. Recién, por lo menos unos 30 años después de que Jesús se fue a los cielos, recién empezaron a escribir. Pero ¿qué había pasado hasta ese momento? No había iglesia, no había predicación, había iglesia. Celebraban la Santa Misa, se celebraba la Pascua, se celebraba lo que Jesús había mandado hacer. Se bautizaba a la gente. Sí, la pregunta del millón, ¿cómo hacían todo esto sin Biblia? Seguramente Jacqueline dirá, sí, pero tenían el Antiguo Testamento. Sí, pero acuérdense que los apóstoles, por sobre todo, predicaban el Nuevo Testamento, pero no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, ahora entienden por qué los católicos creemos, tenemos dentro de nuestro depósito de la fe, además de la Biblia, a la tradición. Porque lo que existió desde el primer momento fue la tradición, que fue enviada o que fue transmitida de boca en boca, de generación en generación, entre los discípulos hacia el pueblo de Dios, ¿ya? Que es la tradición. Después se empezó a escribir la Biblia, después se empezaron a escribir las cosas. Pero ahora, ¿quiénes escribieron? Escribieron muchas personas. Escribieron los apóstoles, luego hubo discípulos que también escribieron. Ustedes han escuchado cuando el sacerdote en la misa
hay una fórmula especial en la que dice Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Crisógono, Cipriano. ¿Sí se han escuchado esa partecita? Nunca se han preguntado, ¿y quiénes son todos estos gallos que menciona el padre? ¿Quiénes son todas estas personas que menciona el padre? ¿Quiénes son estos tipos? Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio. ¿Quiénes son? Los primeros papas. El primer papa, ¿quién fue? Pedro. El segundo, Lino, Cleto, Pedro, Lino, Clemente. Clemente fue uno del tercero o cuarto papa. Clemente escribió una carta también a los corintios, que se conoce como la primera carta de Clemente. Me parece que fueron dos cartas, pero escribió también. Y quieren que les cuente algo. En los primeros años de la iglesia, la carta que escribió Clemente de Roma, que era el obispo de Roma, el papa en ese entonces, era considerada palabra de Dios. El pueblo de Dios pensaban que era palabra de Dios, la consideraban como palabra de Dios. ¿Y por qué es que por qué existía esta confusión entre que para unos esto era palabra de Dios y para otros no era palabra de Dios? En los primeros siglos de la iglesia, para muchos, la tercera carta de Juan no era considerada palabra de Dios. ¿Eso quiere decir que el apóstol Juan era malo? No, quiere decir que esa carta en particular se creía que no había sido inspirada. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es que hoy día llegamos a tener este libro maravilloso con la certeza de que no sobra ningún libro y que no falta ningún libro? ¿Cómo es que hoy, 2000 años después, podemos tener esta certeza? ¿Qué pasó en el medio? Porque según lo que estamos compartiendo ahorita, esto era un caos, esto era un relajo. Pedro escribió una carta, Juan escribió una carta, después escribió otra carta, Clemente luego escribió algo, Pablo escribió cartas, Lucas escribió. ¿Cómo hacemos para saber qué es y qué no es? ¿Existe acaso el aparatito que se llama el detector de inspiración divina? ¿Cómo sabemos que un libro es inspirado o no inspirado? Ciertamente hay criterios para poder determinar que un libro sea o no sea inspirado, pero los criterios no son matemáticos, porque ustedes escucharán muchas veces a teólogos, a hermanos protestantes que digan, no, un criterio para saber si un libro es inspirado es que haya sido escrito por uno de los apóstoles directos de Jesús. Ya. Yo les pregunto, eh, yo les pregunto, ¿a ustedes les suena lógico? ¿A ustedes les suena razonable pensar que un criterio sea de que para considerarlo un libro inspirado haya sido escrito por uno de los apóstoles? Suena lógico, ¿verdad? Ya. ¿Qué hacemos con Marcos? Marcos no fue apóstol de Jesús, fue discípulo de Pedro. Es decir, Marcos siguió a Pedro y Pedro era discípulo de Jesús. O sea, ya no es directo. Marcos no era discípulo directo de Jesús. Marcos era discípulo de Pedro y Pedro a su vez era discípulo y apóstol de Jesús. ¿Qué hacemos con Marcos entonces? ¿Por qué Marcos aparece en la Biblia? Y si aparece Marcos, que era un discípulo de Pedro, ¿por qué no aparece primera de Clemente? Que no la tenemos Clemente en la Biblia. ¿Por qué no está la primera de Clemente en la Biblia? Si Clemente es discípulo de Pedro o sucesor de Pedro y Pedro es discípulo de Jesús. ¿Por qué para Marcos sí y para Clemente no? Ah, si se dan cuenta cómo empieza a ponerse complicado el tema. ¿Qué hacemos con Lucas? Lucas no fue discípulo directo de Jesús. Lucas no fue discípulo directo de Jesús. Lucas fue discípulo de San Pablo y San Pedro. ¿Ya? Entonces, ese criterio de que para que sea inspirado tiene que haber sido escrito por uno de los apóstoles directos. Espérate, sí, pero depende. ¿Qué otra cosa este, podríamos determinar como criterio? A ver, ¿qué se les ocurre? Otros por ahí dicen eh, que para ser considerado inspirado,
el escrito debería por lo menos mencionar a Dios digamos, en alguna parte. Tercera carta de Juan, que está en la Biblia, no lo menciona. En la segunda carta de Juan, bueno, en carta de Juan sí lo menciona Cristo, pero no hace una alusión directa. Entonces, esos criterios como que no. Entonces, ¿cuáles son realmente los criterios así matemáticos para determinar que un libro haya sido no inspirado por Dios? ¿Quieren saber por qué es que tenemos hoy la Biblia eh, tal y como la conocemos? Porque en algún momento la iglesia, con su autoridad, cogió todos los libros que estaban pululando por todos lados, las cartas de Pablo, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, el Apocalipsis. ¿Qué hizo la iglesia? Cogió todos esos libros y los reconoció como libros inspirados por Dios. Y es así como establece un canon bíblico. ¿Qué es un canon? El listado oficial de libros inspirados por Dios. Y aquí voy a responder a nuestra amiga Jacqueline, que no sé si se fue o solamente se escondió. Aquí estoy. Ya, perfecto. Cuando esto pasó, la pregunta del millón es, lo que Jacqueline dijo es cierto, ya existían libros del Antiguo Testamento, pero la pregunta que deberíamos hacernos, en los tiempos de Jesús, ¿había un canon del Antiguo Testamento? Es decir, ¿había un listado oficial que decía, estos son los libros oficiales? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, este es el listado. ¿Habían libros? Sí. ¿Eran reconocidos por el pueblo como palabra de Dios? Sí, pero estaban formalmente reconocidos como palabra de Dios. Es decir, hubo una autoridad, en este caso los judíos, hubo una autoridad judía que diga, estos son los libros inspirados por Dios, estos no, y esta es la lista oficial. La respuesta es no. No existía un canon bíblico. El canon bíblico recién existió por ahí por el siglo III cuando el Papa Dámaso convocó a un concilio y dentro de las conclusiones del concilio fue reconocer los libros que eran inspirados por Dios. Ojo, no estoy diciendo que la Biblia le da el valor de inspirado a un libro que no es. No estoy diciendo eso. El libro es inspirado por Dios porque así Dios lo quiso. La iglesia, con su autoridad, lo que hace es reconocer cuál es y cuál no es. Entonces, recién en el siglo, casi en el siglo tercero, es que la iglesia se pronuncia y lo eleva a dogma. ¿Qué quiere decir dogma? Es algo que obligatoriamente hay que creer. Lo eleva a dogma lo que hoy conocemos como el canon bíblico. Es decir, cuáles son la cantidad, cuántos son la cantidad y cuáles son la cantidad de libros oficiales del Antiguo Testamento y libros oficiales del Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia reconoce la inspiración. No es que la Biblia le otorga la inspiración, no me vayan a malentender. La iglesia le otorga el reconocimiento del libro inspirado. Y es así que recién ahí contamos con un canon bíblico. Ah, Mickey, quiere decir que antes de ese concilio, antes del Papa Dámaso, no había palabra de Dios. A ver, existían los libros. La gente los tomaba como palabra de Dios, pero no había un pronunciamiento oficial y no había un reconocimiento oficial. Unos tenían los deuterocanónicos, que son los 7 libros que están en el Antiguo Testamento, que no los tiene la Biblia angélica. Otros tenían las cartas de Clemente, otros no tenían las cartas de Juan, pero todos tenían más o menos un concepto, una idea de palabra de Dios, de un escrito, de las Sagradas Escrituras. Pero no había uniformidad.
Entonces, es la Iglesia católica quien en el siglo tercero dice, a ver, señores, nos reunimos en concilio, presten para acá los libros que ustedes tienen, presten para acá los libros que ustedes tienen, preste para acá, preste para acá, preste para acá, unifica todo, determina, reconoce cuáles son inspirados y cuáles no son inspirados. Es decir, ahí se fue la carta Clemente. La primera carta Clemente no entró. La primera, segunda y tercera carta de Juan sí entraron. Y es ahí cuando la iglesia establece el canon de 73 libros. 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Repito, es la Iglesia Católica quien a través de su autoridad y siendo como lo menciona el apóstol Pablo, que la Iglesia es pilar y fundamento de la verdad, es la Iglesia quien reconoce el carácter de inspiración de los libros sagrados. Y es así que establece el canon de 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Repito, no se me malinterprete, no es que la iglesia le otorga el carácter de inspirado a un libro que no lo es. La iglesia reconoce el carácter de inspirado a un libro que es. Por tanto, la pregunta que deberíamos hacernos, ¿por qué nuestros hermanitos evangélicos tienen una Biblia no con 73 libros, sino con 66 libros? Porque resulta ser que ellos en el Antiguo Testamento no tienen los 46 libros que tenemos nosotros. Ellos tienen 39 libros. Entonces, ¿qué pasó ahí? Algo sucedió ahí. Nuestros hermanitos protestantes, ¿cuándo aparecen ellos? En el siglo XVI, año 1527, más o menos. Es decir, 1200, 1300 años después de que la Iglesia Católica ya haya establecido un canon. Pregunta sencilla. ¿A quiénes le hacemos caso? ¿A nuestros hermanitos protestantes o a la autoridad de la iglesia? Definitivamente a la autoridad de la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces solemos tener en nuestras casas, con toda la mejor y buena intención, Biblias que no son Biblias con el canon oficial. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les dije, hay que reconocer las Biblias que no son católicas? ¿Cómo se las reconoce? La primera parte de la Biblia, las primeras hojitas, tiene que decir Sociedades Bíblicas Unidas, Sociedades Bíblicas del Ecuador, Sociedades Bíblicas de lo que sea. Esas Biblias son evangélicas. O la famosa Reina Valera. Muchos deben tener la famosa Biblia Reina Valera. Y a la Reina Valera es una Biblia evangélica. Con lo cual, ¿tiene cosas muy buenas la Biblia? Claro, por supuesto que sí. Casi todo. Pero es una Biblia mutilada, que no tiene todos los libros que debería tener. Eso tiene que quedar claro. La Biblia, establecida bajo el dogma del canon bíblico, es la Biblia de 73 libros. Repito, la Biblia de 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, respondiendo ahora a la pregunta que hicimos al inicio, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién fue primero? La iglesia. La Biblia como tal, como documento, es posterior a la iglesia, ¿ya? Nace de la iglesia. Pero ojo, el carácter de inspirado de los libros sagrados que están en la Biblia, ese carácter de inspiración no se da gracias a la iglesia, se lo reconoce gracias a la iglesia. Y ustedes me dirán, oye, y hubiéramos podido se hubiera podido prescindir de la iglesia para poder reconocer a los libros sagrados. No, porque ¿con qué criterio lo íbamos a hacer nosotros? Entonces, ¿por qué hace que el criterio de la iglesia sí sea válido? Porque la iglesia es infalible. La iglesia es infalible, ¿ya? Porque la iglesia actúa asistida por el Espíritu Santo.
¿Me estoy inventando? No, eso lo prometió Jesús. Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a guiar a su iglesia para que ésta no se corrompiera. Con lo cual es un absurdo cuando nuestros hermanos separados dicen, no, es que la iglesia católica se corrompió, entonces por eso tuvo que venir Martín Lutero en el siglo XVI y por eso es que tuvo que reformar el evangelio y por eso es que nosotros los evangélicos somos los pepas, ustedes son turros. Si el mismo Jesús dijo que él iba a prometer la presencia permanente del Espíritu Santo para que la iglesia no se corrompa. Entonces, ¿qué? Jesús miente. Jesús mintió. Si Jesús es quien promete la asistencia del Espíritu Santo en su iglesia, ¿cómo puede ser que los protestantes digan que la iglesia se corrompió? La iglesia actúa infaliblemente. Tanto es así que para que nosotros podamos decir que esto es palabra de Dios, si decimos que esto es palabra de Dios, ¿qué estamos afirmando? ¿Que la Biblia se equivoca o no se equivoca? ¿Que lo que está aquí escrito es, tiene error o no tiene error? Definitivamente no tiene error porque es palabra de Dios, Dios no se puede equivocar. Entonces, si la Biblia tiene el carácter de inerrante, si las Sagradas Escrituras, si la palabra de Dios no erra, el reconocimiento de los libros que conforman la Biblia o la palabra de Dios tiene que ser infalible. Si no, imagínense, caeríamos en el desastre que uno de los líderes protestantes, no me acuerdo el nombre, ya me de acordar y se los diré, afirmó de la Biblia que es eh, una lista, una colección falible de libros infalibles. Es decir, que la colección no es, es falible, pero que el contenido de la misma es infalible. No tiene sentido. Porque si nosotros, y ese es el problema de los evangélicos y en general de los protestantes, que pueden ellos reconocer cualquier cosa, son capaces de reconocer hasta que cualquier disparate, pero no te van a reconocer que la iglesia es infalible. Entonces, si no reconocen que la iglesia es infalible, yo les pregunto, en el momento en que se estableció el canon, ¿y si la iglesia se equivocó? ¿Y si la carta de Clemente debía estar y no está? ¿Qué pasa si la iglesia se equivocó en la elección del canon? Que el resultado final no sería pues palabra de Dios confiable. ¿Sí entienden eso? Si asumimos que la iglesia se equivocó en la elección, en el establecimiento del canon y en el reconocimiento de la inspiración de los libros sagrados, si aceptamos que la iglesia se equivocó, no podemos aceptar que la Biblia sea inerrante. Pero como la Biblia es inerrante, entonces no tenemos otra cosa que aceptar que la acción de la iglesia en el establecimiento del canon fue infalible. Con lo cual, para nosotros, la Biblia no es una colección falible de libros infalibles, es una colección infalible de libros infalibles. ¿Se entiende? Entonces, es importantísimo entender esto porque claro, ¿por qué un hermano protestante, por qué un evangélico no va a aceptar nunca el carácter de infalibilidad de la iglesia? Porque en el momento en que acepta que la iglesia no se equivocó al momento de establecer el canon, se viene abajo el principio de sola escritura, o lo que es lo mismo, el principio de creer que la Biblia es lo único, es todo y no hay nada más aparte de la Biblia. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que ustedes van a ver a nuestros hermanitos evangélicos aferrados de pies y manos a decir que no, la iglesia no es infalible. La iglesia se pudo equivocar. La iglesia se pudo corromper. ¿Cómo haces para pensar que la iglesia se pudo corromper y acoges con a ojos cerrados el canon de la Biblia? ¿Por qué los evangélicos aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento que definió la iglesia católica? Si dicen que la iglesia es falible. Ah, pero si revisamos la historia y exploramos un poquito en este señor llamado Martín Lutero, que fue el precursor de la Reforma Protestante, encontraremos que este señor quiso bajarse la Carta de Santiago. ¿Sí sabían ustedes que Martín Lutero
cuando hizo esta reforma, que no, yo no la llamaría reforma, sino revolución protestante, él se quiso bajar la carta de Santiago. ¿Y por qué se quiso bajar la carta de Santiago si fue escrita por el apóstol Santiago? Si ya la iglesia la reconoció en el siglo III como palabra de Dios. ¿Saben por qué se quiso bajar la carta de Santiago? Porque la carta de Santiago lo refuta. ¿Sí saben lo que propuso Martín Lutero dentro de sus tesis? Aparte de la sola escritura, propuso la sola gracia. ¿Qué significa la sola gracia? De que para poder salvarme, yo solo necesito tener fe. Perdón, la sola fides, perdón, me estaba equivocando. Martín Lutero, dentro de todas sus tesis, propuso la sola fides. ¿Qué es que significa sola fides? Solo la fe. Para poder salvarme, basta que yo tenga fe. No importan las obras de los hombres no importan, las obras en general no importan, basta que yo tenga fe. Si yo tengo fe, estamos hechos ya. Eso es lo que estableció Martín Lutero. Y si ustedes le preguntan a cualquier hermanito protestante, evangélico, les va a decir, sí, sola fides, solo la fe. Entonces, ¿por qué creen que Martín Lutero se quiso bajar el libro de Santiago? Porque Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o hermana están desnudos y faltos de alimento cotidiano y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. También se puede decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, que yo por las obras te haré ver mi fe. Bah. ¿Sí se dan cuenta por qué Martín Lutero se quiso bajar la carta de Santiago, la carta del apóstol Santiago? Es obvio que se la quiso bajar, porque la Biblia lo refuta a él. Y aún así, es increíble cómo nuestros hermanitos protestantes evangélicos a la fecha de hoy siguen separados de la iglesia única y verdadera que es la iglesia católica. Es increíble si solo basta leer la Biblia. Y vayan y cojan una Biblia evangélica y la Biblia evangélica dice lo mismo. No entiendo cómo el protestantismo puede sostener sola fides si en la misma Biblia dice que no es verdad sola fides. Es verdad que las obras que me salvan no son obras en virtud de mis méritos, pero son obras en razón de la gracia que Dios me da. Hay que entender que si bien es cierto, no son las obras humanas las que generan la salvación, pero son las obras producto de la gracia. Y ciertamente esas obras, en cierta medida, son humanas en cuanto a que son ejecutados por humanos, en méritos de la gracia recibida por parte de Dios. Esto es un tema muy profundo cuando ojalá podamos hablar sobre la justificación. Es un tema muy apasionante sobre el hecho de si se pierde o no la salvación y cómo si existe la predeterminación de los justificados y los salvados para Dios. Ese es un tema que ya hablaremos después. Pero por ahora, en resumen, ¿tenemos Biblia o tenemos un conjunto reconocido formal? Tenemos canon de la Biblia gracias a la Iglesia Católica. Y gracias a la Iglesia Católica y a su autoridad, podemos tener claridad y certeza de que son 73 libros. Ni uno más y ni uno menos. Porque los solo criterios, mm, como que si bien son válidos, si bien son importantes, ya lo acabamos de demostrar que no son concluyentes. Les repito, Primera Carta de Clemente es un libro que durante muchos años fue considerado como parte de la Biblia, hasta que la Iglesia en el siglo III determinó que no era inspirado.
que no debía estar dentro del canon bíblico. Asimismo, durante muchos años, la segunda y tercera carta de Juan, tercera en particular, no era considerada como parte de la Biblia. Sin embargo, la Iglesia, cuando determinó el canon, la reconoció como inspirada. Entonces, no podemos decir que no necesitamos a la Iglesia católica para el tema del canon. Bien, les voy a mandar una linda y bella tarea. Una vez que termine la clase, les voy a enviar un link de un video. Quiero que lo vean completamente. Quiero que lo vean completamente. ¿Ya? Eh, ¿De qué se trata? Es un debate, es un debate, con lo cual es una cosa muy apasionante. Es un video que dura aproximadamente 1 hora 43 minutos. ¿Ya? 1 hora 43 minutos. No necesito que lo vean de golpe, vayan viéndolo poquito a poquito. Lo más probable es que no lo van a entender. Hay muchas cosas que no van a entender porque se habla un lenguaje a un nivel académico muy elevado. Pero quiero que lo vean. Es un debate que se da entre un católico, una persona que se llama el doctor Dante Urbina, versus dos protestantes, un pastor y un teólogo. Es decir, ahí se van a sacar las uñas y los dientes. Van a debatir el católico contra los dos protestantes. ¿Y cuál es el tema del debate? El tema del debate se llama el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué va a sostener la postura católica? La postura católica va a sostener la afirmación de que para poder determinar el canon del Nuevo Testamento se necesita a la iglesia. ¿Y qué van a sostener los hermanos separados? Los no católicos, los evangélicos. Van a sostener que no se necesita la iglesia católica para poder establecer el canon. ¿Qué van a hacer ustedes? Verse este debate, está buenísimo. Prepárense unos canguiles, cogen el canguil, se pegan unos canguiles y diviértanse. Bueno, al menos a mí me parece muy divertido, muy chévere. Vean porque ahí corre sangre, ahí se sacan hasta los ojos, pero desde el punto de vista intelectual, ¿no? O sea, en el debate, en la opinión, en el cruzar ideas. Vamos a ver este debate y como sé que no lo van a ver todo esta noche, lo van a ver por pedacitos, mañana, en la clase de mañana, vamos a ir comentando ciertas cositas y luego vamos a avanzar con el contenido de la clase. ¿Está clara cuál es la tareita? La tareita es ver este debate. Yo ya les voy a pasar el link para que todos lo tengan, lo revisan, lo ven y mañana lo comentamos. ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? ¿Alguna duda o inquietud? Este es el momento, ¿no? Ok. Listo, mis queridos hermanos. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos el día de mañana, la noche de mañana. ¿Sí? Cuídense mucho. Ya les envío por WhatsApp la tareita que tienen que hacer. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta mañana, bendiciones.